Hace apenas unos minutos, el nombre de Victoria Rufo volvió a sacudir las redes sociales con una fuerza inesperada. No fue por el estreno de una nueva telenovela, ni por una aparición pública, ni por una entrevista cargada de nostalgia. Esta vez, el eco llegó acompañado de una frase que heló la sangre de miles de admiradores. Un triste final para Victoria Rufo. Su esposo rompió en llanto y confirmó la noticia. Pero antes de aceptar cualquier titular como verdad absoluta, conviene detenerse. Porque en la vida de Victoria Rufo, pocas cosas han sido tan constantes como el amor del público, los rumores alrededor de su vida privada y esa capacidad suya de mantenerse de pie, incluso cuando el espectáculo intenta convertir el dolor en mercancía. Victoria Rufo no es solamente una actriz mexicana. Para varias generaciones, es un rostro asociado a la emoción más pura de la televisión latinoamericana. Sus lágrimas marcaron tardes enteras. Sus silencios hicieron historia. Sus personajes enseñaron a millones de espectadores a sufrir, resistir, amar y levantarse. Por eso, cuando aparece una noticia triste relacionada con ella, el público no la recibe como una información cualquiera. La recibe como si algo íntimo estuviera ocurriendo dentro de su propia casa. Nacida el 31 de mayo de 1962 en la Ciudad de México, María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno Rufo creció lejos de imaginar que algún día sería conocida como la reina de las telenovelas. Su camino no fue el de una estrella fabricada de la noche a la mañana. Fue el resultado de disciplina, belleza, carácter y una sensibilidad especial frente a la cámara. Desde muy joven entendió que actuar no era únicamente memorizar frases, sino cargar emociones, sostener miradas y convertir una escena en una herida abierta para el espectador. Ese talento la llevó a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana. Con el paso de los años, Victoria Rufo no solo ganó fama, ganó un lugar emocional en la memoria colectiva. Para muchas personas, ella representa una época en la que las telenovelas reunían familias enteras frente al televisor. Una época de historias largas, villanos inolvidables, amores imposibles y madres capaces de sacrificarlo todo por sus hijos. Sin embargo, detrás de esa imagen fuerte y elegante, siempre existió una mujer expuesta al juicio público. Cada relación, cada silencio, cada ausencia y cada gesto fueron interpretados, exagerados o convertidos en noticia. Su vida sentimental fue tema de conversación durante décadas, especialmente por su historia con Eugenio Derbez, padre de su hijo José Eduardo. Aquel capítulo dejó cicatrices mediáticas que todavía hoy son recordadas por los seguidores del espectáculo mexicano. Pero Victoria siguió adelante, construyó una familia, continuó trabajando y encontró estabilidad junto a Omar Fayad, político mexicano con quien se casó en 2001. La pareja formó un hogar que, aunque muchas veces estuvo bajo la mirada pública, también logró conservar zonas de privacidad. Tuvieron 2 hijos, Victoria y Anuar, y durante años proyectaron una imagen de unión familiar, pese a las distancias, compromisos profesionales y rumores que de vez en cuando intentaban instalar la idea de una separación. Por eso, cuando en redes comenzó a circular la versión de que Omar Fayad habría llorado al confirmar una noticia triste sobre Victoria Rufo, el impacto fue inmediato. No importaba que faltaran pruebas claras, no importaba que los detalles fueran confusos. Bastó la mezcla de 3 elementos, victoria, llanto y despedida, para que miles de personas sintieran angustia. La pregunta fue inevitable. ¿Qué ocurrió realmente? La historia de Victoria Rufo demuestra que los rumores pueden ser tan crueles como persistentes. En más de una ocasión, la actriz ha tenido que enfrentar versiones falsas sobre su salud, su matrimonio o incluso sobre su vida. Y ahí aparece una de las paradojas más duras de la fama. Cuanto más querida es una figura pública, más rápido se propagan las noticias alarmantes sobre ella. El público ama a Victoria porque la siente cercana. La ha visto llorar tantas veces en pantalla que, cuando surge una noticia triste, muchos reaccionan como si conocieran personalmente su dolor. Esa conexión emocional es poderosa, pero también peligrosa.
puede convertir una especulación en una aparente verdad antes de que exista confirmación. En este primer capítulo, la historia no comienza con una tragedia confirmada, sino con el peso de una vida construida bajo los reflectores. Victoria Rufo ha sido admirada, criticada, defendida y observada durante más de 4 décadas. Su nombre carga una autoridad especial en el mundo de las telenovelas. Y precisamente por eso, cualquier rumor sobre ella se multiplica con velocidad. Para entender el impacto de esta supuesta noticia triste, primero hay que entender quién es Victoria Rufo para el público latinoamericano. Ella representa a la mujer que sufre sin rendirse, a la madre que protege, a la esposa traicionada que no pierde la dignidad, a la heroína melodramática que cae, pero no se destruye. Sus personajes se volvieron símbolos porque tocaban heridas comunes: abandono, injusticia, pérdida, amor prohibido, maternidad, sacrificio y esperanza. En la pantalla, Victoria lloraba con una naturalidad que parecía imposible de fingir. Sus lágrimas no eran solo recurso dramático, eran lenguaje. El público le creyó porque ella sabía transmitir dolor sin exagerarlo, ternura sin debilidad y fuerza sin arrogancia. Esa mezcla la convirtió en una actriz difícil de reemplazar. Pero en la vida real, Victoria también aprendió a defenderse. No con escándalos permanentes, sino con firmeza. Muchas veces eligió el silencio. Otras respondió con ironía. Y cuando los rumores se volvieron demasiado absurdos, los enfrentó con esa mezcla de humor y carácter que la distingue. En los últimos años, su nombre volvió a tomar fuerza por temas familiares. El nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalai, produjo uno de los momentos más comentados: el reencuentro entre Victoria Rufo y Eugenio Derbez. Para muchos, esa escena fue histórica. No por el espectáculo del conflicto, sino porque mostraba una posibilidad de paz después de años de distancia. Omar Fayad, su esposo, también fue mencionado en ese contexto. Se mostró respetuoso, tranquilo y satisfecho de ver una convivencia cordial en beneficio de la familia. Ese detalle reforzó la idea de que, detrás de los titulares, Victoria había logrado construir una etapa de mayor serenidad. Sin embargo, la serenidad de los famosos rara vez dura demasiado en la conversación digital. Cuando no hay escándalo, algunos lo inventan. Cuando no hay tragedia, algunos la sugieren. Y cuando una celebridad tiene una historia tan querida como la de Victoria Rufo, cualquier frase dramática puede convertirse en combustible para millones de clics. El supuesto llanto de su esposo, presentado como confirmación de una noticia devastadora, encaja en una fórmula conocida: titulares urgentes, lenguaje emocional, falta de datos concretos y una promesa de revelación que obliga al espectador a mirar hasta el final. Es una técnica común en contenidos virales, especialmente cuando se habla de celebridades veteranas, figuras de telenovela o artistas cuya base de seguidores tiene una fuerte carga nostálgica. Pero Victoria Rufo no merece ser reducida a una frase sensacionalista. Su historia exige más respeto. Antes de hablar de un triste final, habría que recordar sus comienzos. Habría que volver a esa joven que entró al mundo artístico con ilusión, sin saber que terminaría convirtiéndose en referente de toda una industria. Habría que mirar su disciplina, su permanencia y su capacidad de evolucionar sin perder esencia. En una época donde muchas estrellas desaparecen después de unos años de fama, Victoria se mantuvo. Eso no ocurre por casualidad. Requiere talento, pero también inteligencia emocional. Requiere saber cuándo hablar y cuándo callar. Requiere soportar críticas, rumores, rivalidades y cambios generacionales. Requiere aceptar que el público ama, pero también exige. Y Victoria supo caminar ese terreno. Su carrera fue construida sobre personajes intensos. En cada papel dejó una marca reconocible. La mirada húmeda, la voz contenida, el gesto de dolor digno, la fuerza de una mujer que parece quebrarse pero nunca se entrega del todo. Esa imagen se volvió tan poderosa
que muchos espectadores confundieron a la actriz con sus personajes. Para ellos, Victoria no actuaba el sufrimiento, lo encarnaba. Quizá por eso los rumores tristes la persiguen con tanta facilidad. Porque el público está acostumbrado a verla en situaciones límite. Porque su rostro está asociado al drama. Porque su nombre dentro del imaginario de las telenovelas despierta inmediatamente una emoción profunda. Pero la vida real no puede escribirse como una telenovela sin consecuencias. Cuando se afirma que su esposo confirmó una triste noticia, se toca no solo la imagen pública de Victoria, sino también a su familia, a sus hijos, a sus seguidores y a todas las personas que la han acompañado durante años. Una noticia así no debería circular sin pruebas. No debería usarse únicamente para provocar lágrimas o miedo. Y aún así, el fenómeno existe. En plataformas digitales, los titulares sobre últimos minutos y noticias desgarradoras se han convertido en una forma de capturar atención. La audiencia entra buscando claridad, pero muchas veces encuentra ambigüedad. Se promete una confirmación, pero se entrega especulación. Se anuncia un final, pero se habla de rumores. Se usa la emoción del público como herramienta de tráfico. Victoria Rufo ha sido víctima de ese mecanismo en varias ocasiones, pero también ha demostrado que sabe responder desde su propio lugar, con humor, con distancia y con una fortaleza que recuerda a sus mejores personajes. En este punto, el verdadero drama no es necesariamente una tragedia personal confirmada. El verdadero drama es ver cómo una figura tan querida puede ser arrastrada una y otra vez al centro de versiones alarmistas. El verdadero drama es que, en la era digital, una mentira puede viajar más rápido que una aclaración. Y cuando la aclaración llega, el daño emocional ya fue causado. Para sus admiradores, Victoria Rufo sigue siendo una presencia fundamental. No solo por lo que hizo en televisión, sino por lo que representa. Permanencia, nostalgia, maternidad, carácter y una elegancia que no necesita gritar para imponerse. Su historia familiar también alimenta esa conexión. José Eduardo Derbez, su hijo mayor, se convirtió en una figura pública con identidad propia. La relación entre madre e hijo siempre ha despertado cariño porque muestra una faceta más cotidiana de Victoria. La madre protectora, la mujer de carácter, la figura familiar que no se deja manipular fácilmente. Con Omar Fayad, su vida tomó otro rumbo. Él no pertenece al mundo de la actuación, sino al de la política. Esa diferencia hizo que su matrimonio despertara curiosidad desde el inicio. Para algunos, era una unión inesperada. Para otros, una señal de madurez y estabilidad. Con el tiempo, la pareja enfrentó etapas de distancia por compromisos laborales, especialmente cuando Fayad asumió responsabilidades fuera de México. Eso provocó especulaciones sobre separación, pero Victoria respondió en distintas ocasiones, dejando claro que la vida matrimonial no siempre se mide por la presencia física diaria. Esa idea es importante. No todo silencio significa ruptura. No toda distancia significa abandono. No toda ausencia pública significa crisis. Pero en el mundo del espectáculo, los vacíos suelen llenarse con rumores. Y cuando una pareja famosa no aparece junta constantemente, la maquinaria de la especulación comienza a trabajar. Si se ven juntos, se analiza el gesto. Si no se ven, se anuncia separación. Si sonríen, se dice que esconden algo. Si se mantienen serios, se habla de crisis. Victoria Rufo ha vivido suficiente tiempo bajo esa lupa como para conocer sus reglas. Tal vez por eso no responde a cada versión. Tal vez por eso escoge cuándo hablar. Porque entiende que no todos los incendios merecen combustible. Aún así, este nuevo titular golpea de manera distinta porque usa una imagen poderosa. Un esposo llorando. El llanto masculino, dentro del lenguaje melodramático, suele presentarse como prueba definitiva de dolor. Si él lloró, entonces algo grave ocurrió. Si él confirmó, entonces no hay duda. Pero el periodismo responsable exige más que una emoción narrada. Exige fuente, contexto, fecha, declaración verificable y coherencia. Sin eso, no estamos ante una noticia.
Estamos ante un relato diseñado para conmover. Y Victoria Rufo, como figura histórica de la televisión, merece algo mejor que un relato construido sobre incertidumbre. Este primer capítulo, entonces, no debe leerse como una confirmación de tragedia, sino como el inicio de una investigación narrativa sobre cómo una mujer tan importante para la cultura popular puede quedar atrapada entre la admiración y el sensacionalismo. Victoria no es solo protagonista de telenovelas, también se ha convertido en protagonista involuntaria de historias digitales que explotan el cariño del público. La pregunta que queda abierta es dolorosa. ¿Por qué necesitamos imaginar finales tristes para quienes nos acompañaron durante tantos años? Tal vez porque las estrellas de la televisión forman parte de nuestra memoria emocional. Cuando envejecen, sentimos que envejece una parte de nuestra infancia. Cuando se alejan de la pantalla, sentimos que una época se cierra. Y cuando aparece un rumor sobre su salud o su vida, reaccionamos con miedo porque no queremos perder aquello que representaron. Victoria Rufo representa una era, una manera de actuar, una forma de mirar a la cámara, una televisión donde el drama se vivía con intensidad y donde los personajes podían quedarse para siempre en la memoria del público. Por eso, antes de hablar de final, hay que hablar de legado. Su legado no comienza en el escándalo, sino en el trabajo. No se define por rumores, sino por décadas de presencia. No depende de un titular de 5 minutos, sino de una carrera que sobrevivió a modas, generaciones y cambios de industria. Victoria Rufo ha sido madre en la ficción y en la vida real. Ha sido protagonista de historias de amor, abandono, venganza y redención. Ha sido objeto de críticas y de ovaciones. Ha enfrentado rumores de separación, especulaciones familiares y noticias falsas. Y aún así, su nombre sigue teniendo peso. El precio de la fama, los silencios del matrimonio y la noticia que todos temían. Después de entender quién es Victoria Rufo para millones de personas, resulta imposible mirar este rumor como una simple frase lanzada al azar. Cuando un titular asegura que su esposo lloró y confirmó una noticia triste, no está hablando de una desconocida. Está tocando el nombre de una mujer que ha formado parte de la vida sentimental de varias generaciones. Y por eso, el impacto no se mide únicamente en clics, sino en angustia, nostalgia y miedo. Victoria Rufo ha vivido casi toda su vida adulta bajo la mirada pública. Desde sus primeros pasos en la televisión mexicana, aprendió que la fama no solo entrega aplausos, también cobra facturas silenciosas. La fama abre puertas, pero también invade habitaciones privadas. La fama convierte una sonrisa en noticia, una ausencia en sospecha y un silencio en sentencia. Durante décadas, Victoria supo interpretar a mujeres heridas. Pero en la vida real, también tuvo que aprender a proteger sus propias heridas. Porque detrás de la actriz admirada, detrás de la reina de las telenovelas, detrás del rostro que el público reconoce con cariño, hay una mujer que ha tenido que cargar con rumores, rupturas, reconciliaciones, ataques mediáticos y versiones distorsionadas de su propia historia. Uno de los capítulos más recordados de su vida pública fue su relación con Eugenio Derbez. Aquella historia, que comenzó como una relación sentimental y terminó convertida en una de las separaciones más comentadas del espectáculo mexicano, dejó una marca profunda, no solo por el nacimiento de José Eduardo, sino por todo lo que vino después. Diferencias, declaraciones, distancia y una narrativa pública que durante años pareció no tener final. Victoria fue juzgada, defendida, criticada y analizada, pero sobre todo, fue observada como si su vida íntima perteneciera al público. Cada palabra que decía sobre aquel pasado se convertía en titular. Cada silencio se interpretaba como resentimiento. Cada aparición con su hijo era leída como una señal de lo que había ocurrido detrás de puertas cerradas. Y aún así, Victoria siguió adelante. Esa es una parte esencial de su historia. La actriz no permitió que una etapa dolorosa definiera toda su vida. Continuó trabajando, continuó criando a su hijo y continuó construyendo una imagen pública basada en la fuerza. No en la victimización permanente, sino en la dignidad. Con el paso del tiempo,
Su matrimonio con Omar Fayad pareció abrir una nueva etapa. Él llegó a su vida desde un mundo distinto, la política. No era actor, no pertenecía al círculo de las telenovelas, no estaba acostumbrado al mismo tipo de espectáculo mediático. Y quizá por eso, al principio, muchos vieron en esa relación una oportunidad de estabilidad para Victoria. La boda, celebrada en 2001, fue vista como el inicio de una familia más serena. Juntos tuvieron a sus hijos Victoria y Anwar, y durante años proyectaron una imagen de unión. Pero como ocurre con todas las parejas públicas, especialmente cuando una de las dos personas tiene una trayectoria tan grande, la tranquilidad nunca estuvo completamente libre de rumores. Cuando Omar Fayad asumió cargos importantes y pasó largas temporadas ocupado por sus responsabilidades políticas, comenzaron las especulaciones. Se hablaba de distancia, se hablaba de crisis, se hablaba de separación. Muchas veces, sin pruebas reales, solo a partir de ausencias públicas o fotografías que no aparecían en redes sociales. Victoria, fiel a su estilo, no convirtió cada rumor en una batalla. No salió a responder todos los días. No hizo de su matrimonio un espectáculo permanente. Esa decisión, aunque elegante, también dejó espacio para que otros llenaran el silencio con historias inventadas. Porque el silencio de una mujer famosa rara vez es respetado. Si no habla, dicen que oculta algo. Si habla, dicen que exagera. Si sonríe, dicen que finge. Si se muestra seria, dicen que está destruida. Ese es el precio invisible de la fama. En el caso de Victoria Rufo, ese precio se volvió aún más pesado, porque su imagen pública siempre estuvo ligada al drama. El público la ama llorando, pero a veces olvida que fuera de la pantalla sus lágrimas no son entretenimiento, sus dolores no son capítulos. Su familia no es una telenovela escrita para satisfacer la curiosidad de desconocidos. Por eso el supuesto llanto de Omar Fayad causó tanto impacto. La imagen era demasiado fuerte. Un esposo vencido por la emoción, una noticia triste, una confirmación que nadie quería escuchar. Pero al mirar con cuidado, surge una pregunta necesaria. ¿Dónde está la declaración exacta? ¿Dónde está el video completo? ¿Dónde está la fuente confiable? ¿Dónde está la confirmación real? Sin esas respuestas, el titular se convierte en una sombra. Y las sombras, cuando caen sobre una celebridad querida, pueden parecer verdades. La historia de Victoria en los últimos años estuvo marcada por momentos familiares que despertaron ternura. Uno de los más comentados fue el nacimiento de su nieta Tessa. Ese acontecimiento no solo la convirtió en abuela, sino que también abrió una nueva conversación alrededor de la relación entre Victoria y Eugenio Derbez. Después de tantos años de tensiones, el público vio señales de cordialidad, de madurez y de reconciliación familiar. Para muchos seguidores, ese momento tuvo un valor simbólico enorme. Era como si una vieja herida del espectáculo mexicano empezara finalmente a cerrar. Victoria, Eugenio, José Eduardo y la nueva generación de la familia aparecían unidos por algo más grande que cualquier conflicto pasado: la llegada de una niña. Y en medio de ese ambiente familiar, Omar Fayad también fue visto como parte de una estructura de apoyo. No como protagonista del drama, sino como esposo, padre y figura cercana. Por eso, cuando se le atribuyó una supuesta confirmación dolorosa, el público reaccionó con alarma. Porque la imagen de ese hombre, llorando, parecía romper la estabilidad que muchos asociaban con la etapa actual de Victoria. Pero hay que tener cuidado. En el mundo digital, una emoción puede ser fabricada con facilidad. Una fotografía antigua puede presentarse como reciente. Una frase sacada de contexto puede convertirse en confesión. Un gesto serio puede venderse como dolor. Y una noticia sin base puede viajar por miles de pantallas antes de que alguien pregunte si realmente ocurrió. Victoria Rufo conoce ese mecanismo. Lo ha visto de cerca. Ha sido víctima de rumores de muerte, rumores de enfermedad, rumores de separación y rumores familiares. Cada vez que su nombre aparece en un titular dramático,
se activa una maquinaria que mezcla cariño del público con morbo mediático. Y esa mezcla es peligrosa, porque quienes aman a Victoria no entran a esas noticias por simple curiosidad. Entran preocupados. Entran temiendo lo peor. Entran porque sienten que una parte de su memoria emocional está en riesgo. Y cuando descubren que todo pudo haber sido exagerado o inventado, queda una sensación amarga, la de haber sido manipulados a través del cariño. Este capítulo, entonces, no se trata solo del matrimonio de Victoria Rufo. Se trata de cómo la fama convierte la vida íntima en territorio público. Se trata de cómo un rumor puede entrar en una casa, sentarse en la mesa familiar y alterar la tranquilidad de personas reales. Se trata de cómo el espectáculo muchas veces olvida que detrás de cada nombre famoso hay hijos, esposos, amigos, nietos y seres humanos que también sienten miedo. Omar Fayad, por su parte, no es un personaje secundario de una telenovela. Es el esposo de Victoria, el padre de sus hijos menores y una figura que ha acompañado una etapa importante de su vida. Su relación con ella ha estado atravesada por responsabilidades públicas, distancia geográfica en algunos periodos y una constante observación mediática. Pero eso no autoriza a nadie a convertirlo en símbolo de una tragedia no confirmada. La frase rompió en llanto tiene una fuerza narrativa evidente. Sugiere vulnerabilidad. Sugiere pérdida. Sugiere una verdad demasiado dura para ser dicha con calma. Pero también puede ser usada como recurso emocional para hacer que el público no pueda apartar la mirada. Y eso es exactamente lo que debe analizarse con responsabilidad. Victoria Rufo construyó una carrera sobre el melodrama, pero su vida no debería ser tratada como un libreto de melodrama. La diferencia es fundamental. En la ficción, el sufrimiento tiene estructura, música, pausas, villanos y redención. En la vida real, el sufrimiento no siempre tiene explicación inmediata. No siempre tiene final feliz. Y cuando se inventa o se exagera, puede causar daño innecesario. A lo largo de su carrera, Victoria aceptó el dolor como herramienta artística. En la pantalla, lloró por hijos perdidos, amores imposibles, traiciones y secretos familiares. Pero fuera de la pantalla, su mayor acto de fortaleza ha sido conservar el control de su propia historia, incluso cuando otros intentaron escribirla por ella. Esa es una de las razones por las que el público la respeta. No solo por sus personajes, sino por su carácter. Victoria puede ser dulce ante las cámaras, pero nunca ha parecido frágil. Tiene una manera directa de responder, una ironía natural y una firmeza que la diferencia de muchas celebridades, que buscan complacer todo el tiempo. Cuando se habla de ella, se habla también de una mujer que sobrevivió a una industria exigente. Una industria que premia la juventud, que olvida rápido, que exige belleza constante y que muchas veces castiga a las mujeres por envejecer. Victoria atravesó esas etapas sin desaparecer. Siguió siendo relevante no porque intentara parecer otra persona, sino porque el público reconoció en ella una autenticidad difícil de fabricar. Esa autenticidad es precisamente lo que hace más doloroso cualquier rumor sobre su final. Porque la gente no siente que está leyendo sobre una estrella distante. Siente que está leyendo sobre alguien conocido, alguien que acompañó sus tardes, alguien que estuvo presente en hogares de México, América Latina y comunidades hispanas alrededor del mundo. En ese sentido, Victoria Rufo no pertenece únicamente a los archivos de Televisa ni a las listas de actrices famosas. Pertenece a la memoria doméstica de millones. Su voz, su rostro y sus lágrimas forman parte de una cultura emocional compartida. Por eso, cuando aparece un titular como este, la reacción es inmediata. Pero también por eso, la respuesta debe ser más madura. No basta con preguntar qué pasó. También hay que preguntar quién lo dice, con qué pruebas, con qué intención y a costa de qué. Porque una noticia triste puede ser real, pero también puede ser una construcción diseñada para explotar el miedo de la audiencia. Y si algo ha enseñado la trayectoria de Victoria Rufo, es que la verdad suele ser más compleja que un titular. Su vida sentimental no ha sido perfecta.
Su historia familiar ha tenido tensiones. Su matrimonio ha enfrentado distancias. Su relación con el pasado ha sido revisada una y otra vez por la prensa. Pero nada de eso autoriza a convertir cada etapa de su vida en un presagio de tragedia. La figura de Omar Fayad llorando, real o no, representa el punto central de esta polémica. El público quiere saber si hay una noticia verdadera detrás del rumor. Pero mientras no exista confirmación clara, lo responsable es hablar de incertidumbre, no de final. De preocupación, no de sentencia, de contexto, no de tragedia consumada. Victoria Rufo merece ese cuidado. Merece que se recuerde su carrera antes que cualquier rumor. Merece que se hable de su humanidad antes que de su supuesto sufrimiento. Merece que su nombre no sea usado únicamente para provocar miedo. Y merece que, si alguna vez enfrenta una situación dolorosa real, el público la acompañe con respeto, no con morbo. En los próximos capítulos, será necesario mirar más de cerca el origen de la noticia, las reacciones del entorno familiar y el modo en que las redes transformaron una frase alarmante en una ola de preocupación. Pero antes de llegar a ese punto, este segundo capítulo deja una verdad clara. El dolor de Victoria Rufo no puede convertirse en espectáculo sin consecuencias, porque detrás de la reina de las telenovelas hay una mujer. Detrás del rumor hay una familia. Detrás del supuesto llanto de un esposo hay una historia que no debe ser manipulada. Y detrás del miedo del público hay algo profundamente humano. El deseo de que Victoria, esa actriz que tantas veces lloró por nosotros en pantalla, no tenga que llorar ahora por una mentira creada fuera de ella. La fama le dio a Victoria Rufo un lugar eterno en la televisión, pero también la condenó a vivir bajo sospecha permanente. Cada silencio suyo se vuelve pregunta. Cada ausencia se vuelve alarma. Cada gesto de su familia se vuelve material para interpretar. Y quizá ese sea el verdadero precio que ha pagado durante tantos años. No poder vivir sus días como una mujer común, sin que el mundo imagine tragedias a su alrededor. Aún así, Victoria sigue siendo Victoria, firme, reservada, querida, observada y, sobre todo, dueña de una historia demasiado grande para ser reducida a un rumor de 5 minutos. La familia, el público y la verdad detrás del silencio. Después de la tormenta inicial, llegó el momento más delicado: el silencio. En el mundo del espectáculo, pocas cosas pesan tanto como una ausencia de palabras. Cuando una figura pública habla, sus frases se analizan. Cuando calla, su silencio se convierte en campo abierto para la imaginación. Y en el caso de Victoria Rufo, ese silencio fue interpretado por muchos como una señal de dolor. Pero el silencio no siempre significa tragedia. A veces significa prudencia. A veces significa cansancio. A veces significa que una familia decide protegerse antes de alimentar una polémica. Y si algo ha demostrado Victoria a lo largo de su vida pública, es que no responde al ritmo que le imponen los rumores. Ella habla cuando quiere, cuando puede y cuando considera necesario. La familia de Victoria Rufo ha sido, durante años, una parte central de su historia mediática. Su hijo José Eduardo Derbez creció frente a la mirada pública, marcado por el apellido de 2 figuras famosas: una madre considerada reina de las telenovelas y un padre convertido en uno de los comediantes más reconocidos de México. Esa combinación hizo que su vida familiar nunca fuera completamente privada. José Eduardo muchas veces ha hablado de su madre con cariño, respeto y humor. En sus entrevistas, Victoria aparece como una mujer fuerte, protectora y directa, no como una figura lejana, sino como una madre presente, con carácter, con sentido del humor y con una forma muy clara de cuidar a los suyos. Por eso, cuando comenzaron a circular versiones alarmantes sobre una supuesta noticia triste, muchos seguidores miraron inmediatamente hacia la familia. Esperaban una señal, una palabra, una publicación, una reacción que confirmara que me vas a negar a lo que se estaba diciendo. Pero las familias no siempre responden al ritmo de Internet. Internet exige respuestas inmediatas, exige lágrimas públicas, exige comunicados,
exige fotografías. Exige que el dolor, incluso cuando no existe, sea explicado en tiempo real. Pero una familia real no funciona así. Una familia tiene derecho a guardar silencio, a respirar, a no convertir cada rumor en una conferencia de prensa. En esa distancia entre lo que el público exige y lo que la familia decide proteger, nace la confusión. Omar Fayad, señalado por el titular como el hombre que supuestamente lloró y confirmó la noticia, quedó convertido en el centro de una escena dramática. Pero hasta que exista una declaración clara, verificable y contextualizada, cualquier descripción de su llanto debe ser tratada con cautela. Porque una emoción atribuida a una persona pública puede ser tan manipulable como una imagen editada. Victoria Rufo ha sido rodeada por rumores muchas veces. Rumores de separación. Rumores sobre su salud. Rumores sobre conflictos familiares. Rumores sobre reconciliaciones imposibles y, sin embargo, su vida ha seguido avanzando. Su familia ha seguido creciendo. Su nombre ha seguido presente. Uno de los momentos más significativos de los últimos años fue su llegada a la etapa de abuela. El nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo Derbez, y Paola Dalai, no solo trajo alegría familiar, sino también una escena que el público interpretó como símbolo de madurez. Victoria Rufo y Eugenio Derbez compartiendo un momento familiar después de años de tensiones mediáticas. Para muchos espectadores, esa imagen fue más poderosa que cualquier declaración. Mostraba que el tiempo, aunque no borra todo, puede suavizar ciertos bordes. Mostraba que una nueva generación puede unir lo que antes parecía separado. Y mostraba, sobre todo, que Victoria no vive atrapada únicamente en el pasado. Ese detalle es importante para entender su presente. Victoria Rufo no es solamente una actriz que recuerda sus glorias televisivas. Es una madre, una esposa, una abuela y una mujer que ha construido nuevas etapas sobre viejas heridas. Por eso, reducir su historia a una supuesta noticia triste sería injusto. El público, sin embargo, reaccionó desde el cariño. Miles de personas se preocuparon porque Victoria forma parte de su memoria emocional. Quienes crecieron viendo sus telenovelas no la sienten como una celebridad distante. La sienten cercana. La sienten familiar. La sienten como una mujer que lloró en pantalla por dolores que ellos también entendían. Ese vínculo explica por qué un rumor puede causar tanto impacto. Cuando el nombre de Victoria aparece junto a palabras como final, triste, llanto o confirmación, el público no piensa primero en estrategia digital. Piensa en pérdida, piensa en enfermedad, piensa en despedida. Y esa reacción humana es precisamente lo que ciertos titulares aprovechan para crecer. Pero también hubo espectadores más cautelosos. Personas que pidieron respeto. Personas que recordaron que ya habían circulado noticias falsas sobre ella. Personas que exigieron verificar antes de compartir. Esa reacción muestra que una parte del público ha aprendido a desconfiar del sensacionalismo disfrazado de última hora. Y esa desconfianza es necesaria. Porque el daño de una noticia falsa no termina cuando se desmiente. Antes de llegar la aclaración, ya hubo miedo. Ya hubo mensajes preocupados. Ya hubo familiares recibiendo preguntas incómodas. Ya hubo seguidores imaginando escenarios dolorosos. Ya hubo una figura pública convertida en protagonista involuntaria de una historia que quizá nunca ocurrió. Victoria Rufo ha vivido lo suficiente dentro del espectáculo para saber que no todos los rumores se combaten con palabras. Algunos se dejan caer solos, otros se enfrentan con humor, otros se ignoran porque responderlos sería darles más fuerza. Pero hay rumores que tocan zonas demasiado sensibles, y esos requieren una reflexión más profunda. El rumor sobre un triste final no es cualquier rumor. Es una frase que roza la muerte, la enfermedad o la despedida. Es una fórmula emocional que busca provocar alarma. Y cuando se usa con una figura como Victoria, el efecto se multiplica. Aquí aparece una pregunta clave. ¿Hasta dónde llega el derecho del público a saber? Los admiradores pueden sentir cariño por una artista. Pueden agradecerle décadas de trabajo. Pueden preocuparse por su bienestar.
Pero ese cariño no convierte su vida privada en propiedad pública. Victoria Rufo no le debe al mundo una explicación inmediata por cada rumor que surge sobre ella. Su familia tampoco. El respeto comienza ahí. Comienza al entender que detrás de la actriz hay una persona. Que detrás de la esposa de Omar Fayad hay una mujer con derecho a vivir su matrimonio sin que cada distancia se convierta en crisis. Que detrás de la madre de José Eduardo hay una historia familiar que no necesita ser juzgada todos los días por desconocidos. Durante años, Victoria ha sabido mantenerse en un punto difícil, cercana al público, pero no completamente entregada al escrutinio. Comparte momentos, responde con humor, aparece en entrevistas, pero conserva una barrera. Esa barrera es su forma de sobrevivir. Muchas celebridades que no construyen esa barrera terminan agotadas por la exposición. Victoria, en cambio, parece haber aprendido que la fama debe administrarse, que no todo se explica, que no todo se muestra, que no todo se responde. Y quizá por eso, cuando aparece una noticia alarmante, su silencio resulta tan poderoso. Para algunos, el silencio confirma. Para otros, desmiente. Para otros, simplemente demuestra que Victoria no va a bailar al ritmo de los rumores. Esa última interpretación parece la más coherente con su historia. Ella no suele permitir que otros dicten el guión de su vida. La familia, mientras tanto, cumple un papel silencioso pero fundamental. José Eduardo. Sus hijos menores, su esposo y su entorno cercano son parte de una red de afectos que no siempre necesita hacerse visible. En una época obsesionada con publicar cada emoción, la privacidad puede parecer sospechosa. Pero la privacidad también es una forma de dignidad. Omar Fayad, al ser una figura pública por su carrera política, también conoce el peso de la exposición. Pero la exposición política y la exposición del espectáculo no son iguales. En la política, se cuestionan decisiones, cargos, discursos. En el espectáculo, muchas veces se cuestionan emociones, matrimonios, gestos, ausencias. La vida íntima se convierte en materia de análisis permanente. Ese cruce entre política y espectáculo hizo que su matrimonio con Victoria estuviera siempre bajo una mirada doble. Ella, observada como estrella de televisión. Él, observado como figura pública. Juntos, convertidos en blanco de especulaciones cuando sus agendas no coincidían o cuando sus apariciones públicas eran escasas. Pero un matrimonio no se mide solo por fotografías, no se mide solo por eventos, no se mide solo por publicaciones en redes sociales. Hay relaciones que sobreviven en la discreción. Hay acuerdos que solo entiende la pareja. Hay formas de amor que no necesitan espectáculo. Esa idea choca con la lógica digital actual. Hoy, si una pareja no publica, se sospecha. Si no celebra en redes, se duda. Si no aparece unida ante las cámaras, se inventa distancia. Pero Victoria pertenece a una generación de artistas que no construyó su vida emocional alrededor de la publicación constante. Su relación con la fama viene de otra época, una época donde el misterio todavía tenía valor. Y tal vez ese misterio es lo que todavía la protege. La reacción del público ante este supuesto triste final muestra dos fuerzas opuestas. Por un lado, el amor sincero de quienes no quieren verla sufrir. Por otro, la ansiedad colectiva que consume noticias trágicas, incluso cuando no están confirmadas. Entre ambas fuerzas queda Victoria, una mujer real convertida otra vez en símbolo. Pero Victoria Rufo no necesita ser símbolo de tragedia. Ya es símbolo de resistencia. Resistió el paso del tiempo en una industria cruel con las mujeres maduras. Resistió conflictos mediáticos que pudieron haber consumido su carrera. Resistió rumores sobre su vida privada. Resistió comparaciones, críticas y titulares incómodos. Resistió sin perder el cariño del público. Esa resistencia no significa que no sienta. Significa que aprendió a no entregar todo lo que siente al espectáculo. El público debería aprender de eso. Acompañar a una artista no significa exigirle dolor. Admirarla no significa creer cualquier rumor sobre ella.
Preocuparse por su salud o su familia no significa compartir titulares alarmantes, sin verificar. El cariño verdadero también sabe esperar. También sabe respetar. También sabe no convertir la incertidumbre en sentencia. En este tercer capítulo, la figura de Victoria aparece rodeada de 3 círculos: su familia, sus seguidores y los medios digitales. Su familia intenta preservar lo íntimo. Sus seguidores buscan respuestas. Los medios digitales buscan atención. Y en el centro de todo queda ella, la mujer que tantas veces fue protagonista de historias ajenas y que ahora debe defender, una vez más, la verdad de su propia vida. Quizá el mayor aprendizaje de este momento sea que no toda noticia necesita ser consumida con prisa. Algunas deben ser examinadas con calma. Algunas deben esperar confirmación. Algunas, simplemente, no deberían convertirse en espectáculo. Victoria Rufo merece esa pausa. Merece que su nombre no sea usado como una alarma permanente. Merece que su familia no sea empujada a responder rumores sin fundamento. Merece que su esposo no sea convertido en personaje de una escena dramática sin pruebas claras. Merece que sus hijos no tengan que enfrentar preguntas dolorosas nacidas de un titular irresponsable. Y, sobre todo, merece que su legado no sea eclipsado por una frase viral. Porque mientras algunos hablan de un final triste, millones recuerdan una carrera luminosa. Mientras algunos insisten en el llanto, otros recuerdan sus personajes inolvidables. Mientras algunos buscan una tragedia, otros ven una vida entera de trabajo, amor, maternidad y fortaleza. La verdad detrás del silencio puede ser mucho menos dramática de lo que muchos imaginan. Puede ser simplemente una mujer eligiendo no responder. Una familia eligiendo no alimentar rumores. Un entorno cercano eligiendo cuidar la calma. Y eso, en una época donde todo se grita, también es una forma de valentía. Victoria Rufo ha pasado demasiados años frente a las cámaras como para no entender el poder de una pausa. En la actuación, una pausa puede decir más que un discurso. En la vida pública, un silencio también puede ser una declaración. Tal vez su silencio diga: no voy a permitir que me conviertan en tragedia. Tal vez diga: mi vida no pertenece al rumor. Tal vez diga: mi familia y yo sabemos la verdad. Y eso basta. Sea cual sea la respuesta, el público debería mirar este momento no solo con curiosidad, sino con respeto. Porque las estrellas también envejecen, se cansan, aman, temen, celebran y se protegen. Y cuando una estrella como Victoria Rufo ha dado tanto a la televisión, lo mínimo que merece es que el cariño no se convierta en morbo. El legado de Victoria Rufo y la verdad que debe ser recordada. Al final de toda tormenta mediática, queda una pregunta inevitable. ¿Qué permanece cuando el ruido se apaga? En el caso de Victoria Rufo, la respuesta no está en un titular alarmante, ni en una frase viral, ni en una supuesta confirmación envuelta en lágrimas. Lo que permanece es una trayectoria, una vida pública construida durante décadas, un legado que ninguna noticia sin verificar puede borrar. Victoria Rufo no llegó a convertirse en una de las grandes figuras de la televisión latinoamericana por accidente. Su nombre se ganó un lugar a fuerza de trabajo, disciplina y una conexión emocional con el público, que pocas actrices han conseguido sostener durante tanto tiempo. En cada personaje, dejó algo más que interpretación, dejó memoria. Para millones de espectadores, Victoria fue el rostro de la madre sacrificada, de la mujer traicionada, de la heroína que parecía perderlo todo antes de encontrar la fuerza para levantarse. Sus telenovelas no solo entretuvieron, acompañaron vidas. Estuvieron presentes en casas humildes, salas familiares, tardes de espera y noches de conversación. Por eso, su historia no pertenece únicamente al espectáculo. Pertenece también a la memoria sentimental de América Latina. Y esa memoria merece respeto. El supuesto triste final que algunos intentaron asociar con su nombre revela un problema más grande que una simple confusión. Revela cómo, en la era digital, el dolor puede convertirse en producto. Revela cómo una frase dramática puede circular más rápido que la verdad.
Revela cómo el cariño del público puede ser usado para provocar miedo, angustia y curiosidad. Pero Victoria Rufo no es un producto de la nostalgia trágica. Es una artista viva en el recuerdo colectivo, una mujer que ha sabido atravesar etapas difíciles y una figura que continúa despertando admiración precisamente porque nunca se dejó reducir a una sola versión de sí misma. Su carrera habla por ella. Habla de una actriz que entendió el melodrama como un arte. Habla de una mujer capaz de sostener el dolor en una mirada sin convertirlo en exageración vacía. Habla de una presencia escénica que hizo creer al público en cada pérdida, cada injusticia y cada esperanza. Habla de una artista que se volvió indispensable para entender la historia de la telenovela mexicana. Pero su vida también habla. Habla de una madre que protegió a sus hijos. Habla de una mujer que enfrentó conflictos mediáticos sin perder dignidad. Habla de una esposa que aprendió a vivir un matrimonio bajo el peso de la observación pública. Habla de una abuela que, en una nueva etapa de su vida, encontró motivos de alegría familiar más allá de los viejos conflictos. Por eso, cualquier intento de presentar su historia únicamente como tragedia resulta incompleto e injusto. Victoria Rufo ha llorado muchas veces frente a las cámaras, pero no debe ser condenada a vivir eternamente dentro de una lágrima. El público la recuerda por sus escenas dramáticas, sí, pero también por su carácter, su humor, su firmeza y su manera directa de enfrentar las preguntas incómodas. Detrás de la actriz del melodrama existe una mujer con voz propia, y esa voz no puede ser reemplazada por rumores. Cuando se habla de una supuesta confirmación de Omar Fayad, la responsabilidad debe ser doble. Primero, porque se trata de una figura pública. Segundo, porque se trata de una familia. Las familias famosas no dejan de ser familias. Sus miedos no son ficción. Sus silencios no son autorización para inventar. Sus gestos no deberían ser usados como material para fabricar dolor. El público tiene derecho a interesarse por Victoria Rufo. Tiene derecho a admirarla, recordarla, celebrar su trayectoria y preocuparse por ella. Pero ese derecho debe ir acompañado de responsabilidad. Compartir una noticia sin verificar puede parecer un gesto pequeño, pero cuando miles de personas hacen lo mismo, el rumor se convierte en una ola difícil de detener. Y en esa ola pueden quedar atrapadas personas reales. Victoria, Omar, sus hijos, su nieta, su entorno cercano y sus seguidores más fieles no merecen vivir bajo titulares que transforman la incertidumbre en tragedia. El espectáculo puede informar, analizar y comentar, pero no debería inventar finales para quienes todavía están escribiendo su historia. Ese es el punto esencial. Victoria Rufo todavía es más grande que cualquier rumor. Su nombre no necesita una noticia dolorosa para generar interés. Su vida ya tiene suficiente fuerza narrativa. Una carrera brillante, una vida sentimental comentada, una familia expuesta, una relación compleja con la fama y una permanencia que la convierte en referente. El verdadero final de esta historia no es una despedida. Es una reflexión. Una reflexión sobre cómo tratamos a las figuras que decimos amar. Una reflexión sobre cómo consumimos noticias de celebridades. Una reflexión sobre la diferencia entre preocupación sincera y morbo. Una reflexión sobre el daño que puede causar una mentira cuando se disfraza de última hora. En el caso de Victoria Rufo, la respuesta más justa no es el pánico, sino la memoria. Recordar lo que ha dado. Recordar su trabajo. Recordar su influencia. Recordar que detrás de cada personaje hubo una actriz entregada. Recordar que detrás de cada rumor hay una persona que merece paz. Su legado no se mide únicamente en premios, audiencias o portadas. Se mide en la huella emocional que dejó en quienes crecieron viéndola. Se mide en las frases que todavía evocan sus personajes. Se mide en la capacidad que tuvo para hacer que millones sintieran como propio un dolor inventado por la ficción. Se mide en el respeto que aún provoca su nombre. Y ese legado no puede ser destruido por un titular de 5 minutos. La industria del entretenimiento ha cambiado. Antes, las noticias viajaban más lento. Había tiempo para confirmar, corregir y contextualizar. Hoy,
Una versión falsa puede cruzar países en segundos. Un video sin fuente puede parecer evidencia. Una imagen antigua puede presentarse como reciente. Una frase inventada puede convertirse en tendencia. Por eso, los espectadores también tienen un papel importante. Ya no basta con mirar. Hay que cuestionar. Hay que leer con cuidado. Hay que desconfiar de los titulares que prometen lágrimas sin ofrecer pruebas. Hay que entender que el amor por una celebridad no debe ser usado contra el propio público. Victoria Rufo, sin proponérselo, se convierte así en ejemplo de una batalla más amplia. La batalla entre la memoria y la desinformación. Entre el cariño y el morbo. Entre el respeto y la explotación emocional. Y en esa batalla, su historia merece ganar. Porque Victoria no es únicamente la actriz que lloraba en las telenovelas. Es una mujer que aprendió a sobrevivir al juicio constante. Es una figura que nunca perdió por completo el control de su imagen. Es una artista que supo mantenerse vigente incluso cuando la televisión cambió. Es una madre que enfrentó capítulos difíciles sin dejar que el escándalo la devorara. Su historia enseña que la fama puede ser luminosa, pero también cruel. Enseña que el amor del público puede proteger, pero también sofocar. Enseña que el silencio puede ser una forma de defensa. Y enseña que no todo final anunciado por internet debe ser creído. En este capítulo final, la imagen que debe quedar no es la de un esposo llorando ante una supuesta noticia devastadora. La imagen que debe quedar es la de Victoria Rufo, de pie frente a una vida intensa, compleja y admirable. Una mujer que ha sido muchas veces convertida en personaje, pero que sigue siendo dueña de su humanidad. Si alguna vez llega una noticia verdaderamente triste, deberá ser tratada con respeto, no con espectáculo. Deberá ser comunicada con claridad, no con frases ambiguas. Deberá ser recibida con cariño, no con ansiedad viral. Pero mientras eso no ocurra, lo responsable es no convertir rumores en certezas. Victoria Rufo merece ser nombrada con cuidado. Merece que su trayectoria sea más fuerte que cualquier mentira. Merece que su familia no sea arrastrada por el ruido. Merece que el público que tanto la ama también aprenda a protegerla del sensacionalismo. Porque amar a una figura pública no significa consumir todo lo que se dice de ella. Amar también significa esperar la verdad. Significa no compartir miedo sin fundamento. Significa recordar que la persona detrás del mito tiene derecho a la paz. Y Victoria Rufo, después de tantos años entregando emociones al público, tiene más que ganado ese derecho. Así termina esta historia, no con una confirmación dolorosa, sino con una advertencia necesaria. No dejemos que los rumores escriban el final de quienes todavía tienen mucho más que decir. No permitamos que la prisa digital destruya la dignidad de una mujer que hizo historia en la televisión. No confundamos una frase viral con una verdad humana. Victoria Rufo seguirá siendo recordada como una de las grandes reinas del melodrama latinoamericano. Su nombre seguirá despertando nostalgia, respeto y cariño. Sus personajes seguirán viviendo en la memoria de quienes aprendieron a emocionarse con ella. Y su historia, más allá de cualquier rumor, seguirá siendo una prueba de resistencia, porque el verdadero legado de Victoria Rufo no está en una noticia triste. Está en cada escena que marcó al público, en cada lágrima que pareció real, en cada mujer que se sintió representada por sus personajes, en cada familia que se reunió frente al televisor para verla, en cada generación que todavía pronuncia su nombre con afecto, y sobre todo, en esa fuerza silenciosa que la ha mantenido de pie cuando otros intentaron convertir su vida en escándalo. Victoria Rufo no necesita un final trágico para ser inolvidable. Ya lo es.